También tiene influencia de Magritte. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar aquí, Magritte hace cabezas de pescado en muchas de sus obras. Las obras de Magritte, estas dos que tienen aquí, pues el propio Xaime, que bueno, está, por desgracia se ve un poco borroso, es una maternidad y el niño también tiene una cabeza de pescado y después esta persona aquí encerrada, atormentada, también tiene esa cabeza de pescado. Recupera muchos iconos de las grandes obras. Pues bien, la abstracción la podríamos dividir en varias partes, por ejemplo el neoplasticismo que hace Mondrian, después las vanguardias rusas que hacen constructivismo y suprematismo y luego, por ejemplo, lo que hacía la escuela de Bauhaus, también contribuyeron en buena medida a la abstracción. Hay otros artistas abstractos como Kandinsky, Oskar Kokocha, pero lo que nos interesa aquí es el suprematismo, ese suprematismo de la vanguardia rusa, que es lo que influencia a Quesada. En la abstracción, ¿qué pasa? Los elementos de la realidad pues pierden totalmente su textura, su forma y se dan nuevas relaciones entre diferentes símbolos, entre diferentes signos, como podemos ver aquí. Y concretamente, como les decía, Quesada bebe mucho de esa vanguardia rusa cuando se dedica a hacer abstracción. Hizo mucha abstracción durante la década de los 80 y precisamente bebe mucho de este gran vanguardista ruso, de Malevich. Y de las primeras vanguardias que se dan en Europa en 1912 en París, nos vamos al otro lado del Atlántico, nos vamos a Nueva York en 1945. Estas vanguardias se darán como en un clima de debate debido a ese conflicto bélico pues, que se dio a mediados del siglo. Aquí no analizaré todas, como quien dice, sino que analizaré simplemente 4 que son las que influencian realmente la obra de Quesada. Primeramente hablaré del expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto es el movimiento que se dio en Nueva York en la década de los 40-50. Fue esta escuela de Nueva York la que se dedicó a crear este movimiento. Muchos fueron artistas también que se fueron de Europa debido al conflicto bélico Estados Unidos, pero principalmente este expresionismo abstracto, pues como pueden comprender, es abstracción y pierde todo referente de la realidad. Pierde todo referente del mundo físico y después también se preocupa mucho pues, del dinamismo. Es una pintura muy dinámica. Por ejemplo, uno de estos grandes expresionistas sería Jackson Pollock. Aunque después tendremos a otros que serán los que influencian a Quesada, como es Rothko o de Kooning. Aquí tienen 2 obras de expresionismo abstracto, una de Rothko y otra de Quesada. A simple vista se ve la clara influencia que tiene Rothko en la obra de Quesada. Son esas grandes manchas de color cuadradas de abstracción. Y no solamente hace abstracción así y influencia de Rothko, sino que después veremos obras de Quesada donde los espacios, el fondo del espacio, aprovecha mucho esta influencia y también juega con eso para crear sus habitaciones. Luego de Gorky, la influencia que tiene pues son como unas grandes manchas de color que parece que nos hacen figuras, pero realmente es pura abstracción. Y como respuesta a ese expresionismo abstracto que se estaba dando en Estados Unidos, en Europa surge un informalismo. El informalismo es una vanguardia también abstracta, es una vanguardia pues, que se puede clasificar un poco en informalismo espacial, informalismo gestual, que sería por ejemplo lo que haría Saura, informalismo matérico y tachismo. A Quesada lo que más le influencia sería el informalismo material y gestual, por un lado, como pueden contemplar en esta obra, una obra muy gestual, una obra que está hecha con materia encima del propio lienzo. Y después el tachismo. Esta obra concretamente se llama Tachismo. Es una obra de 1986 y tachismo, también para los que sepan francés, tach, que es mancha en francés. Es una obra, pues eso, un gran fondo blanco con una mancha negra que culmina la obra también otra mancha ocre. Además de ser tachismo, también es una obra muy gestual. El informalismo se preocupa mucho de expresar emociones, los sentimientos de los artistas. Por ejemplo, el fallecido hace poco tiempo, Tapies, también estaba dentro de este movimiento.
recalcarles que a Quesada, aunque aquí veamos las obras un poco pequeñitas y estemos familiarizados a ver esos pasteles, esas obras dulces, él lo que era un gran amante del gran formato. Algo que comparte tanto con los artistas del expresionismo abstracto como con los informalistas. Y aquí les haré un pequeñísimo resumen del pop art. El pop art es un movimiento que se da en Estados Unidos, volvemos otra vez al otro lado del charco, y es un arte de la cultura de masas. Aquí los artistas pues beben mucho de iconos, de la publicidad, de la fotografía, usan colores muy industriales para hacer sus obras. Por ejemplo, aquí tenemos obras del gran Andy Warhol, que todos conocemos. Pero Quesada bebe un poquito del pop art y hace su pop expresionista. Se utiliza esos colores industriales, esos colores tan fuertes, pero no bebe de los medios de masas, como quien dice. No lo vemos hacer el retrato de un bote de sopa Campbell o de una botella de Coca-Cola, sino que él hace unas obras de denuncia, de compromiso social, de todos los males que están sucediendo en el mundo realmente. Y lo podemos percibir aquí muy bien. Son obras que a lo lejos nos pueden parecer dulces a veces, pero si nos acercamos a ellas, pues vemos toda esa carga y esos penares que pasaban en el mundo. Quesada era muy de leer los periódicos todo el día, de ver esas noticias, se sentía muy impactado por ello. Entonces también lo quiere reflejar en buena parte de su obra. Y después, la última de las vanguardias es la nueva figuración. Es una vanguardia que volvemos de nuevo a Europa y el principal representante es Bacon. Bacon muestra a las personas muy atormentadas. Tiene mucha empatía realmente lo que busca Quesada con lo que pretende Bacon. Refleja a las personas desfiguradas, sus rostros desfigurados, es una obra muy grotesca. Y muestra eso a las personas cerradas, cerradas como les comentaba antes en el futurismo. Y también lo que les comentaba antes, de que juega con esa abstracción para crear los fondos muchas veces de sus obras. Y llegados hasta aquí, me gustaría recopilar un poco lo que estuvimos viendo. Todos sabemos que Xaime Quesada era un pintor orensano, sabemos que fue muy viajero, que gracias a esos viajes de juventud pues se formó muchísimo, tanto incluso más que se pudo haber formado en San Fernando, en Madrid. Y después eso, que fue un discípulo de Picasso y Quesada se sintió tan agradecido por ello que duplicó la S de su apellido. Sabemos esa obra dulce que tiene, esa obra, su obra la más comercial, los pastelitos, lo que hacía para vivir, como quien dice, aunque él era un gran amante del gran formato, valga la redundancia. Y después sabemos también de esas influencias que tiene, influencias de los grandes maestros, influencias de las primeras vanguardias, de las segundas vanguardias. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en la obra de Xaime Quesada. Les hablaré de la posmodernidad. Después de las segundas vanguardias, surge un movimiento a partir de la década de los 70, el movimiento posmoderno. La posmodernidad es un enfrentamiento con lo que ya venía, con el modernismo anterior. ¿Qué pasó? En España no somos tan conscientes de ello porque en la década de los 70 realmente estábamos saliendo de una dictadura, pero en muchos países ya llevaban mucho tiempo en democracia. Entonces, ¿qué pasa en la posmodernidad? Ya todo este avance, este progreso que se fue dando es como que no sigue avanzando. La gente ya no cree en ese progreso, ya no cree en la democracia, como quien dice. Después la posmodernidad también nos trae otro tipo de sistema económico. Ya no es el sistema económico productivo que teníamos antes, sino es un sistema económico capitalista, un sistema de consumo. Luego, los grandes ídolos, los ídolos carismáticos, las grandes figuras, también ya pierden realmente. Lo que importa en la posmodernidad pues son esos ídolos que pueden llamar la atención, que son atrayentes, pero que se acaban cuando aparece otro más atractivo y otro más nuevo. Ya no hay esas personas carismáticas que había antes. Y después tenemos la gran caja tonta, como quien dice la televisión. ¿Qué pasa? Que lo que sale en los medios de comunicación, mucha gente se lo toma como verdad. Y es lo que pasa en la posmodernidad. Y lo que no sale en los medios de comunicación ya no existe realmente. También hay otro apunte. El espectador que ve muchas veces la televisión lo hace de un modo muy frívolo.
está viendo masacres, está viendo guerras, como si realmente fuera un entretenimiento, no empatiza para nada con ello. Entonces, pues es eso, esa pérdida realmente que nos trae la posmodernidad. Por otro lado, están los mercados del arte. Todos sabemos lo del tema de la burbuja inmobiliaria, mucha gente invertía en pisos, pero también existe la burbuja del arte. Mucha gente invertía en arte, pero curiosamente había artistas que daban mucho más valor a su obra. Algunos de ellos o en conjunto con otras personas, pues vendían su obra a grandes precios para así darle mucho más valor a otras de sus obras. Por eso se dio también esta gran burbuja del arte. Pero resaltar que Xaime Quesada no se sometió para nada a este tipo de mercados del arte. De hecho, no se sometía tampoco a los galeristas que cobraban cantidades desorbitantes por una obra. Cuando un artista quiere vender en una galería, el galerista se queda con un tanto por ciento que es demasiado exagerado muchas veces. Pues Quesada no se sometía a eso y muchos lo criticaron por ello. También, otro apunte, Quesada hizo muy buen marketing de su obra, hasta donde pudo, obviamente. Él donó obra en muchas instituciones para que así fuera vista y ser conocido. Consideró un mejor modo de hacer ese tipo de marketing que no someterse a todos estos mercados que se estaban dando. Y una obra un elemento muy característico de lo que es la posmodernidad, pues es el apropiacionismo, el apropiarse de iconos de otras obras. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un David de Miguel Ángel, que es como si fuera Ronald McDonald, que todos conocemos. Esa obra, lo que es una fotografía, pues realmente alterada, que incorpora esas tonalidades encima para crear como un nuevo icono. Después también tenemos un gran icono renacentista de Miguel Ángel, la Gioconda, que viene Duchamp, ese artista que les hablaba antes del ready-made, del dadaísmo, que también transforma a su manera. El arte contemporáneo muestra un nuevo modo de concebir el arte. Muchas veces se preocupa de recuperar esos grandes iconos y darle nuevos significados. Y después, como curiosidad, puse aquí el ex homo, porque realmente el ex homo no sería ningún tipo de apropiación, sino que realmente es más una destrucción de una obra, por si había algún tipo de duda sobre lo que es la apropiación. Pues, por ejemplo, Quesada también va a jugar con esta apropiación. A pesar de que muchos conozcan su obra y muchos crean conocerla y realmente no la conozcan, y lo critiquen porque que hace esos pastelitos, que los hace pronto, que hace unas obras así como muy ñoñas, él realmente sabía lo que se hacía. Eso, gran formato, y también es un artista posmoderno. A pesar de que vivía aquí en un ámbito local, al final de su época, hace una obra con una trayectoria muy internacional, una obra como estaban haciendo los grandes artistas en ese momento en otras ciudades. Por ejemplo, las esferas no sería propiamente apropiación, pero sí es un elemento reiterativo. Les voy a ir hablando de varias de estas apropiaciones que hace y demostrándoles un poco. Por ejemplo, se apropia de la Menina de Velázquez, una menina que ya otros grandes artistas como Picasso o Dalí lo han hecho. El apropiarse de estos iconos no es una crítica, sino es más bien un fetichismo. Él tenía el gusto por estos artistas, entonces por eso recoge sus obras y las sigue dotando, les sigue dando esa espiritualidad que sigan viviendo en sus propios lienzos. También tenemos la burguesita, que es un icono muy relacionado con Velázquez. Como ven, les muestro dos obras que aparece también esta burguesita reflejada. El ternero degollado de Rembrandt también bebe de otro gran artista clásico y lo muestra en sus obras. O, por ejemplo, todos ya sabemos a estas alturas, su gran admiración por Picasso. Pues también ese toro de Picasso aparece en muchísimas de las obras de Quesada. Luego el rinoceronte de Durero, que pueden ver en varias obras. Como ese rinoceronte, ese icono tan mítico, tan propio de Durero, lo absorbe
y también lo dota de nuevo significado, de unas nuevas realidades en sus lienzos. Luego esta águila, que aparece representada también en varias de sus obras, una clarísima alusión al general Franco. Luego el perro azul, bueno, el perro lobo. El perro azul es otra obra donde también aparece este perro lobo. Ese perro lobo tan fiero, con ese grito que le gustaba muchas veces mostrar a Quesada. Posiblemente este perro lobo también saliera en documentales de la época. Quesada bebe de iconos de las grandes obras, pero también a veces de los medios de masas. El marinerito de espaldas también es otro elemento muy reiterativo en su obra, como pueden observar en estas obras que vemos aquí. O si no, también lo que es la maternidad que les comentaba antes, de cabeza de pescado, y vemos esa misma maternidad aquí abajo. O los búhos que antes una señora que se encuentra entre el público me comentó una anécdota muy graciosa, y eso también son un elemento muy reiterativo en su obra. Todos conocemos, por ejemplo, en la obra que hay a la entrada del Paseo del Mouchiño, pues eso, los búhos son muy reiterativos y muy propios de su obra. Luego los castaños, su segundo estudio en Lucenza estaba lleno de estos elementos de castaños y también muy reiterativo en todas sus obras. Y eso, obras iconos de las grandes obras, elementos de los medios de masas y también después a veces de su imaginario, lo repetía. Por ejemplo, lo ven que esta mujer es la misma mujer que vemos aquí debajo, esta mujer, la azul, sería la misma que esta, se ve un poquito borroso, o esta mujer y esta son prácticamente las mismas. Y luego los mártires. Vemos cómo sería el mismo mártir que tenemos en las dos obras de la izquierda, o este mártir yacente en estas obras que nos recuerda tanto a esos mártires de la balsa de la Medusa. Pues bien, aquí aparecen como un poco el icono, incrustándolo en sus obras. Era algo que hacía la apropiación los propios posmodernos, pero va más allá. Esta obra, que les decía antes, El perro azul, es una obra de 1995 y pueden ver cómo en un espacio le da nuevas relaciones a estos iconos. Ven al niño rey, ven al ángel, al rinoceronte de Durero, ese perro lobo, el mártir, el ternero, la burguesita. Cómo junta estos iconos y entre ellos crea nuevos diálogos, nuevas realidades en su lienzo. Esa otra obra quizá era más apropiándose de grandes iconos, por ese fetichismo, por esa grande aura, por esa admiración que siente por los grandes maestros, precisamente lo muestra en sus obras. Después también tenemos esta obra, La piel de la música, de 1997. También nos muestra pues esta bailarina, es otra bailarina, repitiéndome esta otra bailarina que sería de aquí abajo, el marinerito de espaldas, este niño tumbado, ese otro gran salto de bailarina. Eso repite los iconos dándoles nuevas realidades, nuevos significados. Él realmente no hace una crítica a los grandes artistas con esto, sino que es una admiración y el seguir haciendo estas obras posmodernas. Como les decía, aunque fuera un artista local, desde un ámbito local, pues hizo una obra con una trayectoria muy internacional. Era lo que estaban haciendo los grandes artistas. Vamos a acercar un poquito esto para que lo vean si quieren y no perderse. Como conclusiones de Xaime Quesada, decir pues que es un artista que conoce la pintura, conoce la historia del arte, conoce los modos de hacer de los grandes maestros, lo demostró notablemente, por ejemplo, esa obra que veíamos, A miña casa, pero después también demuestra que se puede apropiar de esos iconos y hacerlos propios. Tiene unas grandes destrezas como artista y eso, hace una apropiación de los iconos, pero
no se preocupa realmente en disimularlo ni en esconderlo, porque es una admiración por los grandes artistas. No es realmente que él esté copiando, como algunos pueden pensar. Es, como les decía, ese concepto de fetichismo, esa gran admiración. Libera a los iconos de sus encadenamientos y eso les dota de nuevos significados, nuevos lenguajes. Igual nunca pensaríamos en ver pues, el rinoceronte de Durero con una menina, un suponer, y en cambio él los conjuga en sus espacios, nos lleva a su imaginación realmente este tipo de obras, nos da un nuevo significado. Y eso, como conclusión final, decirles que fue muy criticado por muchos, más que criticado, envidiado, diría yo, porque eso, que hizo una obra que decían pues las maternidades, lo que se conocía, pero no se preocupaban en profundizar. Pero fue un artista con una trayectoria internacional, fue un artista con una mentalidad muy abierta, mucho superior a la mentalidad que teníamos aquí. Nuestra sociedad pues estaba muy cerrada por varias cosas, además de la dictadura franquista. Fue una sociedad muy, por decirlo entre comillas, como muy conservadora, como quien dice, que iba por unos cánones establecidos, y él era una mente muy libre, una mente tan libre que también se preocupó de investigar